Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva reunión científica de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. En nombre de su presidente, el doctor Matías Manzotti, y de su secretaria general, la doctora Graciana Alessandrini, le damos la bienvenida a todos. Hoy en ausencia la Yamila Antolini, que nos acompaña habitualmente en estas reuniones, por un motivo grato desde ya, su ausencia, no por otro. Nos va a acompañar el licenciado Edgardo Di Virgilio, que es el presidente gerontológico de la sociedad. Así que, y va a estar con nosotros la disertante, la doctora Rosana Feliciotti. Así que le voy a dejar a Edgardo Di Virgilio que haga la presentación de nuestra disertante del día de hoy. Edgardo. Gracias, Gustavo. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por el acompañamiento constante y permanente de estas reuniones científicas. Paso a presentar a la doctora Rosana Feliciotti. Rosana es abogada, es secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación, está a cargo del Programa de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, es especialista en Derecho de la Salud y tiene la responsabilidad eh, médica, además es doctoranda en ciencia jurídica, es docente en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Rosana, gracias por estar y acompañarnos en esta reunión científica. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Muchas gracias por la invitación al licenciado Virgilio, a Yamila, que hoy no se encuentra entre nosotros por un motivo grato, como mencionabas, al licenciado Chiapa. Realmente este tipo de charlas favorece la comunicación entre las instituciones y el intercambio. Y muchísimas gracias también a Matías Manzotti en su carácter de presidente de la institución. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el derecho a la salud de las personas mayores y resolver algunas dudas sobre el tema del certificado de discapacidad, la cobertura en hogares geriátricos y cuidadoras domiciliarias. Primero les voy a contar brevemente sobre la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores. La convención fue aprobada durante un proceso histórico de larga data. Se aprobó en el ámbito de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en el año 2015. La República Argentina tuvo una participación muy activa en el proceso de aprobación de la convención y luego de aprobada en el ámbito de la OEA, fue aprobada por ley en la República Argentina mediante la ley 27.360. Es decir, que en un principio la ley tenía carácter supralegal. Pero el año pasado, en el mes de diciembre, el Congreso de la Nación, por medio de la ley 27.700, le aprobó la convención y le dio carácter constitucional, ya que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, le da la facultad al Congreso de aprobar y desechar tratados concluidos con las demás naciones, y los tratados concordantes, una vez aprobados, tienen jerarquía superior a la legislación. Varias jurisprudencias han establecido que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Pero ¿cuál es el objeto de la convención? El objeto es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio y en las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su inclusión, integración y participación en la sociedad. La Convención define a la persona mayor como aquella que es mayor de 60 años, menciona que es indistinto el término persona mayor o adulta mayor, pero ¿por qué era necesario tener una convención específicamente que trate el tema vejez y que tenga un enfoque diferencial? Porque en realidad ya teníamos otros instrumentos internacionales de derechos humanos
como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protegían los derechos de todas las personas. ¿Y por qué tener una convención específica? Porque era necesario tener un enfoque diferencial con la perspectiva de derechos humanos y que reconozca expresamente los derechos y libertades de las personas mayores. Entre los derechos que reconoce la Convención, establece el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la privacidad y intimidad, el derecho a independencia, autonomía, el reconocimiento de la capacidad jurídica, el derecho a poder participar en la comunidad y poder estar integrada a la comunidad, a la seguridad y a una vida libre de violencia, el derecho a poder brindar el consentimiento libre e informado de salud, y el derecho de la persona mayor a recibir cuidados de largo plazo, entre otros derechos que menciona la Convención. A su vez, el instrumento internacional menciona principios y cada uno de los principios es transversal a todos los derechos. Entre los principios que menciona está el principio de igualdad, no discriminación, dignidad, independencia, protagonismo, participación, autonomía, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, bienestar, cuidado, seguridad económica, física, social y buen trato y atención preferencial. Es la primera convención internacional que menciona la atención preferencial en materia de salud de un grupo en situación de vulnerabilidad. No así lo había establecido la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Convención de Discapacidad se aprobó en el ámbito de la ONU. ¿Y cuáles son los deberes de los estados? Porque cuando un estado aprueba una convención, un estado parte, tiene que cumplir con ciertos deberes. Y en este caso, como en la mayoría de las convenciones, los estados se obligaron a adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, incluido un adecuado acceso a la justicia para garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. ¿Y cómo es en la práctica esta obligación que se le ha impuesto a los estados? Por parte del Poder Ejecutivo, debe diseñar e implementar programas y políticas públicas dirigidas a la vejez. El Poder Legislativo debe analizar cada una de las leyes que se han aprobado y modificarlas si están en contra de la Convención, o aprobar leyes para poder implementar la Convención. Y al Poder Judicial también. El Poder Judicial debe implementar los ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales. Los ajustes de procedimiento son adaptaciones que se deben realizar en el ámbito de la justicia para que la persona mayor pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Y esta obligación no es solo para el Estado Nacional. Si bien el Estado Nacional es el que aprobó la convención y es el responsable, en todos los niveles, estamentos de los estados, ya sea nacional, provincial, municipal, es decir, las leyes, los decretos, las reglamentaciones, las resoluciones ministeriales, todas deben estar de acuerdo a la convención. La convención es muy amplia. Yo en el día de hoy no puedo, por supuesto, mencionar y analizar cada uno de los artículos, pero les voy a mencionar algunos de los artículos que están relacionados con la temática que estamos viendo hoy. El artículo 7 menciona el derecho a la independencia y autonomía de la persona mayor. Y para ello, los estados reconocen el derecho de la persona mayor a tomar sus propias decisiones y que esta persona pueda definir su plan de vida y desarrollar su vida en forma autónoma, independiente,
conforme a sus creencias, a sus tradiciones, a su cultura, a sus creencias religiosas, y el Estado debe disponer de mecanismos para poder ejercer. Y para poder ejercer esos derechos la persona mayor. Para eso deben realizar programas, políticas y acciones para facilitar y promover estos derechos. La persona mayor tiene derecho a elegir su residencia, a poder permanecer en su domicilio si así lo desea, y con quién vivir y qué manera. Que las personas puedan tener una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, incluida asistencia personal que sea necesaria para su vida diaria. Es decir, que si la persona quiere permanecer en su domicilio, así debe ser. Y los estados deben realizar gestiones para lograr lo establecido en la Convención. Por otra parte, el artículo 12 establece el derecho de la persona mayor que recibe servicios de cuidado de largo plazo, que deben diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores. Para ello, la persona mayor debe manifestar su voluntad libre y expresa, debe dar su consentimiento, siempre que sea que vaya a una institución, ya sea un hogar o a un geriátrico. Y este consentimiento puede ser modificado en cualquier momento. No es el hecho de que porque la persona haya dado su voluntad, no puede modificarse. Puede modificarse. Si bien la vejez no es sinónimo de discapacidad, en la práctica sucede que muchas personas que llegan a la vejez con el transcurso de los años adquieren alguna discapacidad y se les dificulta poder vivir solas, y las familias, como consecuencia de sus tareas familiares o personales, no pueden cuidar de ellos. Entonces, y especialmente esta situación se da en el caso de las mujeres. Como consecuencia del envejecimiento global, hay una feminización de la vejez, es decir, las mujeres viven más años, están expuestas a necesitar más cuidados y adquirir una discapacidad. Pero yo les digo un marco general de la Convención. Y ahora, ¿cuál es la legislación en la República Argentina que protege a las personas cuando llegan a la vejez y alguna discapacidad? Tenemos la ley 24.901, es una ley aprobada en el año 1997, llamada de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción, protección, con el objeto de brindarles la cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. ¿Y quiénes son los obligados a cumplir con esta ley? ¿No? Y acá comienza la problemática que vamos a trabajar el día de hoy. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Las obras sociales por la ley 23.660 y las empresas de medicina prepaga por la ley aprobada que regula su funcionamiento en el año 2011, 26.682. Con anterioridad, el cumplimiento era de la ley 24.901 de las obras sociales, pero luego, en virtud de varias acciones de amparo, una de ellas que se llevó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se aprobó, se sancionó la ley 24.754, en la cual establecía que las empresas de medicina prepaga deben tener la misma cobertura que las obras sociales. A la fecha de hoy, como les mencionaba, tenemos la ley que regula el marco de la empresa de medicina prepaga, que establecen que deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médica asistencial el programa médico obligatorio, según vigente por la resolución del Ministerio de la Nación, y el sistema de prestación básica de personas con discapacidad, justamente la ley 24.900. ¿Y cuál es la definición? Porque es muy importante tener en cuenta la definición
de la ley 24.901 en referencia a persona con discapacidad. La ley establece que se entiende por persona con discapacidad a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente y prolongada, o ya sea motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables y social en materia de educación laboral e integración familiar. Ahora, en el año 2006 fue aprobada en el ámbito de la ONU, como les mencioné anteriormente, la Convención de los Derechos de las Personas, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención trae un nuevo paradigma, un nuevo modelo social. Y la definición que da la Convención es diferente la de la Ley 24.901, que la Ley 24.901 es un modelo médico rehabilitador, es decir, a la persona con discapacidad, para incorporarla en la sociedad, había que rehabilitarla, hay que rehabilitarla. Pero el concepto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad va mucho más allá. Establece que personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, que la barrera para que la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos y libertades se encuentra en la sociedad. En el momento que nosotros podemos eliminar esas barreras, la persona puede ejercer sus derechos plenamente. Yo siempre doy el caso específico de, por ejemplo, una persona con discapacidad que quiera ejercer una tarea laboral. Y bueno, se debe adaptar todo el entorno físico, informático, para que esa persona pueda trabajar. Bueno, ahí hay una eliminación de las barreras. Típico ejemplo. En la República Argentina, alrededor de entre un 10 y un 12%, según los últimos censos, es el porcentaje de personas con discapacidad que hay, y para poder acceder a los beneficios de la ley 24.901, es necesario contar con el certificado único de discapacidad, el famoso CUD. Así lo establece la ley. ¿Y qué es el CUD? Es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en la ley 22.431 y 24.901. ¿Y quién realiza la evaluación del CUD? Lo realiza una junta médica interdisciplinaria que determina si corresponde o no el certificado de discapacidad. El trámite es voluntario, gratuito, y actualmente está bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Antes era el Servicio Nacional de Rehabilitación. El CUD determina el diagnóstico funcional y una orientación prestacional. Lo que tiene en cuenta el CUD es la funcionalidad frente al entorno, es decir, la discapacidad no mide la deficiencia en sí. Y si es permanente o transitorio. El CUD se tramita, se pide turno en la Agencia Nacional de Discapacidad, en las diferentes jurisdicciones se puede solicitar el turno. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por medio de las diferentes agencias del gobierno de la ciudad, se puede descargar en la aplicación de Mi Argentina, una vez otorgado. Y para otorgar el CUD, la Junta Evaluadora tiene en cuenta diferentes normativas. Se basa en una clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, llamado CIF. Pertenece a la familia de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud.
y otorga a esta clasificación un marco conceptual para codificar un amplio rango de información relacionada con la salud y el entorno social. Ahora, ¿qué pasa si se pierde? Porque estas son preguntas frecuentes. ¿Qué sucede si se pierde el certificado único de discapacidad? El certificado es un instrumento público. La agencia, en caso de que se haya perdido dentro del plazo de los 6 meses de una vez otorgado, se realiza la denuncia policial y se imprime uno nuevo. Pero en caso de que sea mayor a los 6 meses, se debe iniciar un nuevo certificado de discapacidad. Ahora, ¿qué pasa si hay una negativa a otorgar el CUR? Se reúne la Junta Médica y la Junta Médica establece que no, que la persona no tiene los parámetros dentro del CIF para otorgarle el certificado de discapacidad. En ese caso se puede presentar un recurso de reconsideración, se solicita una nueva junta evaluadora. ¿Y qué sucede si esa junta evaluadora no extiende el CUT? Bueno, ahí se puede acceder a la justicia. Hay varios fallos judiciales, yo les voy a mencionar un fallo LPL contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre amparo. Es una persona que había tenido un tumor canceroso en la retina. Le habían otorgado el certificado de discapacidad en el año 2010 por 5 años. Cuando fue a tramitarlo, le dijeron que no, que habían cambiado los parámetros, su estado de salud, se lo negaron. La persona inicia una acción de amparo con una medida cautelar y solicita que le otorguen un nuevo certificado único de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad en ese momento apeló la medida, fue a la Cámara, y la Cámara estableció que revocó en realidad esa resolución a condenar a la demandada que extienda el certificado de discapacidad, porque estableció que sería emitir un juicio de carácter técnico que era ajeno a las facultades del Tribunal de Justicia. Entonces, ordenó, sí, a la Agencia Nacional de Discapacidad que realice una nueva evaluación y si era viable, sí otorgar un nuevo certificado de discapacidad. Los derechos que otorga, bueno, derecho a salud, 100% de las prestaciones de rehabilitación, medicamento, tratamientos relacionados con lo mencionado en el certificado de discapacidad, ¿sí? Transporte gratuito terrestre, asignaciones familiares, en el caso de ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, exenciones de peajes, de impuestos, patentes, libre estacionamiento. Pero en referencia, continuando con la ley 24.901, ¿por qué es una ley, además de que otorga cobertura médica, cobertura de medicamentos, también establece en el artículo 18 las prestaciones asistenciales, que son aquellas que tienen como finalidad la cobertura de los requerimientos básicos, alimentación, hábitat y atención especializada. Los geriátricos, centros de cuidados crónicos o hogares permanentes. El hogar está dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad o nivel de autovalidamiento e independencia sea dificultoso, es decir, que requieren un mayor grado de asistencia y protección. Y en cambio el artículo 30 define a las residencias cuando la persona no puede permanecer en su hogar, pero tiene suficiente nivel de independencia. ¿Y quiénes son los obligados a cubrir los geriátricos y los hogares? Y también en el tema de las cuidadoras, los cuidadores domiciliarios. En este caso, bueno, las obras sociales y empresas de medicina prepaga. En base a eso hay un nomenclador
el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, que se dictó por medio de la resolución 428 del 99 del Ministerio de Salud, aprueba el nomenclador, que es un compendio de prestaciones médicas con vigencia a nivel nacional en la contratación de servicios dentro del régimen de ley de obras sociales, empresas de medicina prepaga. Y es necesario, para poder acceder a la cobertura de la ley 24.901 y del nomenclador de las prestaciones, el CUT. ¿Y quién fija los aranceles del nomenclador? El Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. El último aprobado fue en el mes de junio y hubo un aumento de 8,8% para las prestaciones del mes de mayo, a cobrar en junio. La ley 24.901 tiene como objeto brindar una cobertura integral a sus necesidades y pone en cabeza de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. El nomenclador tiene 3 categorías, A, B, C, entre ellas el hogar permanente con CUT. Actualmente, hogar permanente con CUT está la categoría A, 1.700.000, la categoría B, 1.400.000 y pico, y la categoría C, 1.100.000. Bueno, ¿y qué sucede ante esta situación? Porque es muy lindo, tenemos convención, tenemos ley, pero cuando la persona va a la obra social o la empresa de medicina prepaga a decirle, mire, tengo el certificado de discapacidad, tengo la orden del médico, de mi madre, de mi padre, de mi pariente que dice que necesita cuidadora 24 horas o necesita estar en un hogar, ahí comienza el conflicto. Porque dicen, no, es una prestación de carácter social, nosotros no debemos cubrirla. Bueno, la mayoría de la gente se va con el no y hay porcentaje de personas que pueden acceder a la justicia y inician acción de amparo. ¿Y cómo es la jurisprudencia, no? Yo les menciono cuál es la tendencia de la jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial Federal de la capital, bueno, porque sería imposible poder hablar de cada una de las jurisdicciones. Y les voy a mencionar el fallo DLG contra OSECAC sobre amparo, en el cual la Sala 3 ratificó la medida cautelar de primera instancia que otorgó a una persona con discapacidad la cobertura de un hogar específico permanente categoría A, expresamente ordenado por el médico tratante, hasta el límite del nomenclador, más un 35% por dependencia. Esa es la tendencia de la jurisprudencia. A establecer el límite del nomenclador. Estos casos se presentan cuando las personas o la persona se aloja en un hogar o en un geriátrico sin la autorización de la obra social empresa de medicina prepaga. Porque muchas veces las familias se encuentran desbordadas al ir al obligado de salud, a la obra social empresa de medicina prepaga y le niegan la internación en una institución, entonces a las familias muchas veces no le queda otra que, bueno, elegir un geriátrico, un hogar, para poder que estén sus familiares. Entonces luego inician la acción de amparo. En ese caso, la tendencia de la jurisprudencia es que le dan hasta el límite del nomenclador y en algunos casos más el 35% en concepto de dependencia. Ahora, cuando el hogar geriátrico tiene convenio con la obra social o con la empresa de medicina prepaga, entonces en ese caso la cobertura es de 100%. ¿Qué pasa con el tema de las cuidadoras? Porque hay muchas personas, como les mencionaba, que establece el artículo 7 de la Convención y el artículo 12 de la Convención, el derecho de la persona mayor a continuar en su domicilio y las obligaciones del Estado. Todo muy lindo, pero en la práctica, ¿qué sucede? Cuando se va a reclamar a la obra social y empresa de medicina prepaga la cobertura de cuidadora. PAMI otorga un subsidio, que el subsidio es muy bajo y lo otorgan en algunos casos, no siempre, y tardan en otorgarlo.
Otras obras sociales, por ejemplo, les doy el caso de la obra social del Poder Judicial, otorga un subsidio de contención familiar. Y les voy a mencionar un fallo, como ejemplo de muchos, que en el cual, acá hay un dictamen del procurador en el cual la Corte Suprema, del Procurador Fiscal de la Nación, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió. En este caso era una persona que inicia una acción de amparo en representación de su madre, que tenía un diagnóstico de demencia como consecuencia de una ACV y necesitaba una asistencia personal durante las 24 horas del día. Acá la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia de primera instancia condenando a la obra social del Poder Judicial a brindar a la actora una cobertura integral de prestaciones asistencial 24 horas, más rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, kinesiología, musicoterapia, medicación, diferentes prestaciones. Aplicando la escala salarial del régimen del servicio doméstico de casas particulares categoría 4. Porque así lo establece la ley de servicio doméstico, establece dentro de la categoría 4 lo que es cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad. La obra social apela a esta resolución, presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y menciona entre sus argumentos que ellos tienen la figura de contención familiar, que la figura de contención familiar es otorgada por 2 años, que ya se le otorgaron los 2 años, que ahora ya quedó sin efecto, y que se trata de no es una cobertura médica, sino que es una cobertura social, y que por lo tanto es facultad de la obra social decidir si corresponde o no. Parece que la obra social no ha tenido en cuenta la ley 24.901. Menciona que la ley, si bien el artículo 39, inciso D de la 24.901 reconoce la figura de asistente personal, no la de asistente domiciliario acompañante terapéutico, y que ese artículo no fue reglamentado, cosa que no es viable, porque aunque un artículo no esté reglamentado por el Poder Ejecutivo, igualmente la ley debe ser aplicado. Eso es un fallo ya de la Cámara Civil y Comercial, Salva, que se aplicó en referencia a la enfermedad, a la cobertura por enfermedad celíaca. Y el procurador fiscal menciona que el artículo 39, inciso D, de cobertura existente domiciliario, es directa reglamentación del derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como les mencioné también, tiene jerarquía constitucional. También menciona la observación general número 5 del año 2017 sobre el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y menciona que el legislador previó el Instituto de Asistente Domiciliario para las personas con discapacidad en virtud de la autonomía e inclusión y lo entendió como un derecho, no como un beneficio de carácter médico-social. Y que puede tener diferentes denominaciones. Puede ser cuidador domiciliario, ayudante domiciliario, que esa cuestión es indistinta. Actualmente, la escala salarial de cuidados, de asistencia y cuidado de personas, está en personal con retiro en 316.000 pesos y sin retiro 352. Además, teniendo en cuenta que el tema de los cuidados es importante porque la persona desea permanecer en su domicilio y evita también estar institucionalizada, lejos de todos sus afectos, de todas las cuestiones, y también poder respetar su voluntad.
Bueno, fallos hay muchísimos que les puedo mencionar, pero no los quiero seguir abrumando. Así que bueno, estoy abierta a cualquier consulta que quieran realizar. Rosana, buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. A ver, Oscar, si me podés dar un cámara, que yo desde acá. Ahora sí. Bueno, gracias por la exposición. Me parece que nos has nutrido de alguna información que muchas veces a lo que estamos en el campo de la gerontología y la geriatría se nos escapa, más en términos legales, ¿no? Y en función de eso, algunas preguntas que nos han llegado que tienen que ver, en primer lugar, me imagino que vos recepcionarás inquietudes en cuanto a amparos, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con los incumplimientos de las sentencias en este caso, cuando hay amparo de Bueno, por medio? a ver, incumplimientos. Cuando se dicta eh, una medida cautelar, supongamos, que cuando hay un peligro en la demora, cuando hay un incumplimiento, en esos casos los magistrados, las magistradas tienen la facultad de imponer astraintes, que son sanciones combinatorias que se aplican al que no cumple con una resolución judicial. Pero la realidad es que muchas veces esas astraintes son de un monto tan bajo que a la cobertura médica le conviene seguir pagando las astraintes y no pagar la medicación o la prestación o la internación, eh, y así se siguen acumulando las astraintes. Y a veces también son imposibles de poder ejecutar las astraintes. Eso por un lado. Luego de las denuncias penales, generalmente no prosperan las denuncias penales. Así que es una problemática el tema del cumplimiento de los amparos de salud, porque, bueno, hace cosa de 15 años, 20 años, se iniciaba un amparo de salud, inmediatamente se cumplía. Pero ahora hay un grado de incumplimiento muy alto. Y esto se ha agravado también cuando hay ciertas medicaciones, ¿no? O el tema audífonos también. Eh, Hay muchísimos amparos que están con astraintes por falta de entrega de audífonos, por diferentes respuestas, ¿no? Pero sí, muchas veces, bueno, lo que queda también, si no, hacer ejecución de las cuentas, pero también es un tema complejo. Perfecto. Tengo una pregunta muy relacionada a la que te acabo de hacer, que tiene que ver con qué mecanismos existen para garantizar que las personas mayores tengan acceso a medicamentos o cuando son tratamientos costosos. Bueno, la mayoría de las personas mayores en la República Argentina tienen la cobertura de PAMI. Muchas tienen obras sociales, pero bueno, en caso de que no tengan obra social, no tengan empresa de medicina prepagas, el garante es el Estado Nacional. El Estado Nacional debe cubrir. Hay varios fallos de la Corte Suprema eh, a favor. Eh, Ahora hay que ver también qué medicación, ¿no? Eso también, por ejemplo, PAMI, bueno, si está dentro del nomenclador la medicación que se requiere. Eh, pero bueno, a veces se complica, otras no, pero lo que tenemos en Argentina, que es, yo digo que es un triunfo, ojalá que no lo perdamos, que es el PMO, que es el programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio es una canasta de prestaciones básicas, es básica, que deben cumplir las obras sociales y empresas de medicina prepaga del Estado Nacional. El problema que muchas veces lo que sucede es que en la justicia, el problema de los jueces es qué hacer con esa medicación que no está dentro del programa de prestaciones básicas.
porque el programa de prestaciones básicas, el PMO, se va actualizando en forma mucho más lenta que lo que es el adelanto de la medicina. También se va actualizando con la sanción de las leyes. En la República Argentina tuvimos un periodo de, podríamos decir, de glamour de aprobación de leyes. Ahora, desde hace varios años ya no. Pero dentro de lo que es el PMO es obligatorio. Y cuando es una persona con discapacidad que tiene el CUT, el certificado único con discapacidad, la cobertura debe ser del 100% en referencia a esa discapacidad que padece. Perfecto. Gustavo, no sé si tenés alguna, si no, yo tengo algunas más. Tengo una para hacerte, después continúas vos. Una pregunta, una apreciación. ¿Considerás que hay un incremento significativo de los incumplimientos, especialmente de las obras sociales? ¿Es un proceso que viene de hace un tiempo atrás? ¿O también esto hay una mayor acceso a la judicialización de los casos y de los temas y no se encuentran soluciones previas a esa instancia? Yo no sé si hay una mayor judicialización, porque de la cantidad de personas que pueden acceder a la justicia, hay estadísticas, que es el 5% de lo que más o menos de la gente que le niegan una medicación o una prestación o lo que fuere. Primero yo creo que es difícil acceder a la justicia para cualquier persona, y más para una persona en situación de vulnerabilidad. No tenemos una justicia moderna, una justicia adaptada a las necesidades de la gente. Es mi apreciación, ¿no? En lo personal. Se necesitan muchos cambios. Primero que la República Argentina tenemos un territorio muy grande, hay personas que viven lejos de las jurisdicciones judiciales. Si tienen una discapacidad, si es persona mayor, se le dificulta poder acceder a la justicia. Les voy a contar un caso. Un día me llama la defensora Bariloche y me dice: Rosana, mirá, tenemos este problema. Inicié un amparo contra, no voy a mencionar contra quién, contra una cobertura médica de una señora con discapacidad mayor, pero la señora vive de acá 150 kilómetros. Entonces vino el primer día, me firmó el amparo, todo bien, se fue a su casa y después no puede venir más. Yo también le hice firmar un escrito en el cual me autorizaba a poder representarla. Porque, ¿qué sucedía en esa época? Esto hace algunos años. El defensor oficial, una persona no le puede dar un poder, un poder mediante escribano en esa época a un representado. Porque primero que la persona no tenía recursos económicos. Entonces, se hacía un poder hecho a mano por medio de la computadora diciendo que se autorizaba a la defensora a actuar. Bueno, esa señora presentó el amparo, qué sé yo, se fue a su casa, tenía su enfermedad grave, una enfermedad oncológica. La defensora presentó la acción de amparo, le hicieron lugar. Bueno, en la segunda presentación que hizo la defensora, invocó el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial, que el artículo 48 dice que el abogado, en ese caso, el actor patrocinante, puede firmar una vez el escrito en representación del actor, de la persona que está reclamando por su derecho. Solo una vez. La defensora firmó una vez. Y luego la Cámara, para la tercera vez, le pedía la firma a la señora. La señora no puede venir. Bueno, la Cámara, no, hay que cumplir con el Código Procesal. Por eso es tan importante una modificación del Código Procesal Civil y Comercial. El Código Procesal es del año 67, hace 56 años. Ha tenido modificaciones, pero no son modificaciones integrales. Necesita un cambio. Bueno, el amparo no se pudo continuar y la persona falleció. Pero bueno, lo bueno que después de esto, de lo que sucedió, yo me comuniqué con la Confederación de Colegios de Escribanos y estuvimos un tiempo en tratativas y se firmó un convenio para otorgar que
la Confederación de Escribanos otorgue poderes gratis a los representados de la defensa pública cuando había alguna persona que no podía acceder a los estrados de los tribunales. Luego hubo una modificación de la ley Ministerio Público de nuestra institución y se agregó justamente, bueno, la carta poder, que se podrá otorgar carta poder al defensor para que lo represente. Esto se los cuento como consecuencia de lo que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, y más en el interior, está muy lejos de la gente. La gente tiene miedo de poder acceder a la justicia. Desconoce también que está la figura del defensor. Aunque nosotros también hay una resolución de la Defensoría que establece que se va a representar a aquellas personas que tengan 2 sueldos básicos. Aquellas personas que tengan 2 sueldos mínimos, más de 2 sueldos mínimos, no. Porque bueno, tenemos que tener un umbral, porque si no, somos una institución pequeña y estamos desbordados. Pero bueno, hay más amparos, pero no es un gran porcentaje en relación a todos los rechazos que la gente pueda acceder a poder iniciar una acción de amparo. Edith, ¿tenías una pregunta? ¿Cómo? No, Edgardo, que tiene una pregunta. Sí, yo quería saber, Rosana, en tu trabajo diario, ¿cuáles son aquellos casos más resonantes y significativos que vos percibís en cuanto a lo que es violación de derechos de las personas mayores? Muchísimo. Incumplimientos de todo tipo, falta de entrega de algo mínimo como una silla de ruedas, de una medicación, falta de cobertura domiciliaria de cuidadoras. El tema de cuidadoras, es impresionante la cantidad de personas mayores solas que hay en el ámbito, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimos incumplimientos, muchísimos. Muchísima violencia contra las personas mayores, maltrato. Nosotros recibimos muchísimos llamados diarios de vecinos, de familiares, de personas mayores que están solas, que no quieren irse de su domicilio. A veces uno también tiene que desconfiar a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo, ¿no? Porque es muy relativo. Cada vez más incumplimientos. Y por suerte nos llama muchísima gente, en el sentido de que mucha gente puede acceder a nosotros, hasta nos llaman personas que están en instituciones internadas en contra de su voluntad. La verdad que es triste, ¿no? Escuchar diariamente toda la situación que están atravesando las personas mayores. Pero más que nada el tema de salud, ¿no? Esas son las mayores violaciones de derechos. Te quisiera hacer una consulta, ya que estás, un tema que siempre me interesó, que es el de las residencias de larga estadía. A veces comparando las residencias públicas con las privadas, encontramos en muchas cuestiones, en general, muchas analogías y muchas similitudes, con algunas diferencias. Pero hay una muy significativa, que es lo que marcan a veces las personas que están al frente de estas instituciones privadas, que es la dificultad para acceder ellos a la justicia cuando tienen una duda con respecto a la determinación de la capacidad de uno de sus residentes o de una de las personas mayores a las cuales ellos alojan. Normalmente desde lo público lo hacemos de manera automática, con un simple informe interdisciplinario, lo podemos elevar y se nombra un curador transitorio hasta que salga uno definitivo, y eso facilita mucho cuando hay dificultades a veces de saber si esta persona, no solo su capacidad, sino si no está siendo abusada por alguien de su propio entorno. Los privados tienen una seria dificultad para acceder a eso, porque deberían contratar un
un letrado para hacerlo, y además podrían entrar en colisión con otros, con ese entorno justamente que puede ser abusador. Mm. Que a veces es el pagador ese entorno. Claro, claro. No, 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 el tema de cuidados es terrible. Bueno, a nosotros nos escriben de un montón de instituciones. Y cuando es así, nosotros damos intervención a la Defensoría de Menores Incapaces que corresponde por turno. Y ahí, bueno, se eleva una evaluación, un informe del geriátrico a la Defensoría, y después la Defensoría de Menores Incapaces lo que hace es convocar una junta evaluadora, una junta interdisciplinaria de la Ley de Salud Mental, y ahí evalúan si la persona necesita apoyos para la toma de decisiones. En el caso de que la persona no tenga recursos económicos, porque se puede dar que la persona no tenga recursos económicos, se encuentre en situación de vulnerabilidad, más allá de los recursos económicos, también le podemos dar intervención a la defensorías de pobres, del ámbito civil, que ellos intervienen también. Eso es una vía. Pero si no por medio de nosotros, el programa de salud, discapacidad y adultos mayores, nosotros nos escriben a nosotros y nosotros le damos intervención a la defensoría que corresponde en turno. Generalmente, bueno, cuando están en instituciones no, pero si no están en instituciones, trabajamos con el programa Proteger, que estaba en el programa Alejandra Vázquez, excelente, como Alejandra, cómo se desempeña. Ahora no está más, está en otra área, pero bueno, con ese informe lo enviábamos a la Defensoría de Menores Incapaces. Pero se le dificulta, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque la Defensoría de Menores Incapaces tiene que tomar intervención. Se dificulta porque el lugar de, a ver, ¿cómo se puede decir? De los actores que están involucrados en un ámbito privado se confunden a veces en los beneficios o prejuicios que le pueden traer a la persona. Muchas veces ocurre que haya un grupo de pertenencia que es el abusador de la persona, y desde un privado se ve muy dificultado a eso, porque ese mismo grupo tal vez sea el pagador, por ejemplo, no sé si se entiende. Entonces ahí es No, muy sí, difícil. sí, sí. Desde lo privado, ese tipo de escollo no lo tenemos, digamos, porque desde lo Mm, público podemos hacerlo de todas maneras, pero desde lo mm. privado yo sé que es una verdadera dificultad, y además es muy difícil que ellos podrían, sin un patrocinio, igualmente avanzar y poder lograr una determinación de la capacidad de una persona o una protección, Sí, 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 por ¿sí? supuesto. Pueden hacer. Sí, sí, tienen que Que hasta presentarlo. hace un Igualmente está la tiempo atrás defensoría. hasta hace un tiempo atrás solían decir ellos que tenían que pagar un abogado. No, no tienen por qué pagar un abogado. No, no, no. Ese es un dato muy importante para que lo tengan presente entonces. No, no, Fue una no. excusa. Directamente con los informes médicos los presentan, y si no, mismo está la defensoría, como te mencionaba, porque este caso es una persona en situación de vulnerabilidad, más allá del medio económico. Pero hay gente que no tiene que tener familia, o tiene familia, la familia capaz no aporta, hay que ver, cada caso es un mundo, ¿no? No lo puede Pero hacer. bueno, Yo lo que estoy diciendo es que lo haga la institución de oficio. mm, Lo puede hacer. la institución puede enviar, sí, un informe directamente a la Defensoría de Menores Incapaces, sí, por turno, sí, Perfecto. sí. Edgardo, ¿tenés alguna pregunta? Rosana, no, más que nada cerrar, estamos en horario. Creo que para la sociedad, estoy seguro, para la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y para el equipo de reuniones científicas, ha sido un honor tenerte como invitada. Agradecer profundamente tu participación y tu compromiso con la protección de derechos de las personas mayores, Rosana. Bueno, Simplemente decirte. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y lo que necesiten, bueno, a disposición. Y también felicitaciones a ustedes por el compromiso, que no es un tema fácil. Seguramente el camino de la gerontología y la geriatría nos va a encontrar haciendo alianzas
Sí, estratégica seguro, para ambas instituciones. seguro, seguro, Gustavo, así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por Bueno, nos favor, gracias a encontramos en la usted. próxima reunión y vas a estar invitada para, por lo menos para participar como escucha. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas noches, nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Gracias.